Unreal Engine, uno de los motores de videojuegos más conocidos y más usados. Es el estándar de la industria AAA, es el motor de videojuegos definitivo, aquel que ha democratizado la industria y ha permitido a creadores independientes y estudios pequeños crear obras de arte. También es uno de los motores más odiados. Mira, ahora mismo hay una oleada masiva de odio hacia Unreal, que si está matando a los videojuegos o si hay que quemar a Tim Sweeney en una hoguera. Mientras que por otro lado hay un pequeño grupo de gente, una pequeña resistencia que defiende el motor a capa y espada y culpa de todo a los desarrolladores diciendo que son unos vagos e incompetentes. Y luego estoy yo, que me planto en medio de todo a ver si me gano el odio de ambas partes. Porque como suele pasar, las cosas no son blanco o negro, y no todos estos problemas de los que tanto nos quejamos nacen de una mala decisión o una mala idea. Así que vamos a ir atacando cada una de las quejas más comunes que la gente tiene con Unreal e ir repartiendo culpas a quien corresponda. Vamos a ver, la realidad es que esto tiene muchas capas. Para empezar, cuando creas un proyecto nuevo en Unreal, este te viene equipado con un montón de cosas. De hecho, al contrario de cómo se trabaja con Unity o Godot, en Unreal lo más normal es que crees tu proyecto a partir de una plantilla, dependiendo del juego que quieras hacer. Ya sea en primera persona, en tercera persona, visto desde arriba, de realidad virtual, de coches, da igual, hay una plantilla para ello. Esto ya te ofrece unos controles y configuraciones base con las que puedes empezar a trabajar. Entre esas configuraciones base está el postprocesado de Unreal, que para entendernos viene a ser un filtro que se le aplica al juego. El filtro base siempre es igual, sombras muy oscuras, colores desaturados, una corrección de color muy concreta, está todo pensado para que parezca una película. Y está claro que se ve bien, se ve cinemático y profesional. El problema es que al ofrecer esta configuración como base, todos los juegos hechos en Unreal, salvo que modifiquen el postprocesado a mano, se van a ver con el mismo filtro. Y como digo, no es que sea malo, para nada. La prueba está en que a la gente al principio le gustaba. El problema es que estamos saturados de ese filtro. Y como veréis a lo largo del vídeo, esto de Unreal ofrece algo de gran calidad y se reutiliza tanto que al final acabamos quemados, es un problema recurrente. Unreal ofrece MetaHuman, un editor de personajes ultra realistas fácil de usar para que crees a los personajes de tu juego. El resultado, todos los personajes de juegos de Unreal se ven con el mismo estilo. Unreal también ofrece Quixel Megascans, una librería inmensa de objetos hiperrealistas que puedes meter directamente en tu juego. El resultado, una vez más, es que todos los juegos de Unreal tienen la misma piedra y el mismo árbol. De forma que cuando juegas a varios juegos de Unreal, al final siempre te estás exponiendo a los mismos filtros, mismas piedras y a personajes con el mismo estilo. Entonces, ¿estás diciendo que la culpa es de los desarrolladores por reutilizar los mismos recursos genéricos y no crear los suyos propios? No, con esto no quiero decir que estas herramientas sean malas o que los desarrolladores no deban usarlas. Al contrario, gracias a estas herramientas, equipos más reducidos pueden conseguir resultados impresionantes. Solo hay que ver el Expedition 33, que ganó el juego del año en 2025 y todos los personajes de ese juego fueron creados con MetaHuman, y me la jugaría a decir que el juego está lleno de objetos de Quixel. Sin embargo, el juego se ve precioso y para nada genérico. La diferencia aquí la marca tener un director de arte. Es una de las figuras a las que menos importancia se le da desde fuera y es el que evita que un juego se vea genérico y consigue que tenga un estilo único. Para equipos pequeños o independientes es muy difícil tener un director de arte. Así que tienen que preocuparse especialmente en conseguir crear un estilo lo suficientemente único a partir de unos recursos que todo el mundo está usando. Y no es fácil. Y por otro lado, las empresas grandes muchas veces no le dan la importancia que debería, ya que el juego se ve bien tal cual está. Bueno, de esto hay un solo responsable. Para explicarlo vamos a hablar un poquito de matemática, pero solo por encima, no te me distraigas. Básicamente, en 1760, el señor Johann Heinrich Lambert creó una fórmula matemática para indicar cómo debe reflejar la luz en una superficie. Esta fórmula está bien a nivel general, pero no es capaz de representar cómo refleja la luz en una superficie rugosa real, y el resto de superficies se ven demasiado simplificadas. Por eso, en 1994, los señores Michael Oren y Sri K. Nair crearon otra fórmula que es capaz de representar mucho mejor la rugosidad, con el único problema de que es muy costosa de calcular para un ordenador. Y finalmente, en 2012, el señor Brent Burley creó para Disney una fórmula que es la más precisa a la hora de simular de forma realista la iluminación. Y además, es más ligera que la de 1994. Es una explicación muy simplificada, pero pilláis la idea. Ahora bien, teniendo en cuenta que Unreal se vende como el motor pensado para el hiperrealismo, ¿qué fórmula creéis que usa? Sí, exacto. Están utilizando una fórmula obsoleta de 1760. ¡Gran trabajo, Unreal! Nice car. Es cierto que intentan camuflar esos resultados imprecisos con trucos o utilizando otros métodos en casos concretos, pero eso no quita que la base sigue estando obsoleta. Y la justificación que dan a por qué siguen usando esta fórmula obsoleta en lugar de algo más actual es el rendimiento.
Sí, Unreal hablando de rendimiento. El chiste se cuenta solo. Y es cierto, la fórmula más antigua es la más rápida de calcular, y ya hemos dicho que la de 1994 es demasiado costosa. Pero la fórmula de 2012, la que hicieron para Disney, es la más realista, y aunque no sea tan rápida de calcular, a día de hoy esa diferencia no es tan sustancial. Basta con ver que es la fórmula que utiliza Unity. Y sí, Unity ganando Unreal en realismo, al menos a nivel técnico. Tiene cojones la cosa. Entonces, si hago un juego en Unreal, ¿estoy condenado a tener personajes de plástico? Bueno, alguna cosilla se puede hacer. ¿Os acordáis de Callisto Protocol? Ese juego es muchas cosas, entre ellas una puta mierda. Pero también tiene una cosa muy buena, y es que se han trabajado mucho en evitar ese estilo Unreal. Y lo mejor de todo es que publicaron un paper explicando cómo lo hicieron. Básicamente, y sin ponernos técnicos, modificaron el sistema base de iluminación de Unreal. Eso de las formulitas matemáticas que hemos hablado antes. Mantuvieron la base original, pero le añadieron modificaciones inspiradas en la fórmula de Disney. Y el resultado son unas de las caras más fotorrealistas que he visto en un juego de Unreal. Entonces esto es culpa de los desarrolladores, que no se han preocupado por modificar el sistema de Unreal para que su juego se vea mejor. Que no, hacer lo que hizo Callisto Protocol requiere de varias personas especializadas y con mucha experiencia para hacerlo. No es algo que un desarrollador independiente pueda hacer en 2 tardes. Pero por suerte, ya que el método que siguieron es público, hay gente con un conocimiento y talento increíbles que están recreándolo de forma abierta, y el cambio es una locura. Cuando salió la famosa demo técnica de Unreal Engine 5, se centraron en presumir sus nuevas tecnologías. Lumen, para una iluminación absurdamente realista en tiempo real, y Nanite, que te permite meter modelos hipercomplejos, de hecho son directamente escaneos de objetos de la vida real, que puedes meter directamente dentro del juego sin tener que preocuparte de que empeore el rendimiento. Bueno, pues no. Unreal vendió la idea de que ya no hace falta optimizar los juegos, y no es así. Lumen y Nanite son tecnologías increíbles y muy potentes, pero no es magia, y por supuesto usarlas no sale gratis. Ya de base, tener estas tecnologías aumentó los requisitos mínimos necesarios para ejecutar un juego de Unreal Engine 5. Y de la noche a la mañana, gente que tenía gráficas completamente funcionales se encontraron con que pasaron a estar obsoletas. Vale que a día de hoy no parece para tanto, puedes decir que es una gráfica de hace 7 años y que es normal que esté obsoleta. Pero recordemos que Unreal Engine 5 salió en 2022 y una gráfica como la mítica GTX 1660 con solo 3 años de antigüedad por ese entonces ya a duras penas podía mover un juego de Unreal. Es entendible el enfado de la gente, han acortado la vida útil de su tarjeta gráfica a la mitad, pero además de eso, Nanite carga con unos efectos secundarios que a la gente no le hace mucha gracia. Como hemos dicho antes, Nanite hace su magia para que los desarrolladores puedan meter modelos hipercomplejos en el juego sin afectar al rendimiento. Pero al no estar optimizados, esos modelos 3D pesan muchísimo en el disco duro. Sí, al momento de jugar, Nanite hace su trabajo y consigue que el juego rinda bien. El problema es que al meter modelos y texturas hipercomplejas, acabas con un juego que pesa el triple de lo que debería. Además, Nanite no es magia negra como te quieren vender. Todos esos modelos hiperrealistas los tiene que cargar y procesar mientras juegas. Por eso, al moverte por el juego, es común que te den ciertos tirones, porque Nanite está haciendo su famosa magia. Pero tranquilo, aún hay más motivos por los que Unreal rinde mal. Mira, los shaders son mini programitas que le indican a la tarjeta gráfica cómo tiene que dibujar las cosas en pantalla, y es importante tener en cuenta que estos shaders son específicos para cada tarjeta gráfica. Entonces, cuando tú vas caminando por el juego y de repente ves un objeto que no habías visto antes, tu ordenador tiene que compilar el shader de ese objeto. Compilar el shader viene a ser crear ese mini programita específico para tu tarjeta gráfica. Y quizás si solo tiene que compilar 1 o 2 no notes nada, pero en el momento en el que cargan muchos a la vez, que es lo más normal cuando, por ejemplo, exploras una zona nueva del mapa, tu ordenador empieza a llorar y te mete unos tirones tremendos porque no puede con su vida. Esto no es culpa de Unreal como tal, pasa con cualquier motor, por eso en muchos juegos actuales antes de empezar a jugar te pone una pantalla de precargando shaders. Entonces esto sí que es culpa de los desarrolladores que son unos vagos. Que no, coño, qué obsesión. De hecho, la culpa de que no todos los juegos tengan esta pantalla de precarga de shaders es una vez más de Unreal. Como ya hemos dicho, los shaders son independientes de cada gráfica, así que no pueden venir ya hechos, tu PC los tiene que crear en esa precarga de shaders. Y para hacerlo necesita una lista que incluya todos los objetos que hay en tu juego, que además incluye información de cómo interactúa la luz con ellos. ¿Queréis saber cuál era el método que hasta hace poco proponía Unreal para obtener esta lista? Juega todo tu juego realizando cada acción posible en cada sitio del mapa, enciende y apaga todas las luces, pulsa todos los botones, recoge todos los objetos, recorre cada esquina y luego repite el proceso por cada configuración gráfica que tengas.
¿Entendéis ahora por qué los indies no crean pantallas de precarga? En defensa de Unreal tengo que decir que están intentando mejorar esto. A partir de Unreal 5.2 han metido un sistema automático que falla como una escopeta de feria y no funciona si el mundo se va cargando dinámicamente, pero bueno, es un intento. Por otro lado, lo que sí que no tiene perdón es el problema del procesador que llevan arrastrando años. Mira, el procesador de tu ordenador es el cerebro, el que controla todo, y para poder trabajar en varias cosas a la vez, este se divide en varias partes, llamadas hilos. Bueno, pues lo suyo sería poner a todos estos hilos a trabajar a la vez, sobre todo en algo tan exigente y complejo como un videojuego. Pero Unreal, con dos cojones que parecen dos sandías de campeonato, mete prácticamente toda la carga a un solo hilo. Por eso la gente que tiene una tarjeta gráfica de 3000 euros se queja de que el juego le va mal, porque el problema no es la tarjeta gráfica, es el procesador que Unreal no es capaz de utilizar al 100%. Unity antiguamente también tenía este problema, pero sacaron un sistema completo para poder aprovechar todos los hilos. Y ojo, no es perfecto, es complejo y se siente como utilizar una herramienta totalmente nueva, pero funciona y es accesible. Por otro lado, Unreal tiene un sistema similar, pero está abandonado, incompleto, escondido en las profundidades del motor, es inestable, experimental y no tiene documentación, así que suerte intentando que funcione. Este sistema de Unreal nació de la famosa demo técnica de Matrix, en la que pretendían mostrar el potencial de Unreal 5, pero se dieron cuenta de que el motor no estaba preparado. Tuvieron que crear este sistema para hacerlo posible, así que sí, puedes, entre muchas comillas, lograr ese resultado, pero tienes que leerte el código fuente para intentar entenderlo y rezar para que tu juego no explote, ya que recordemos que es experimental. Y esto no significa que sea imposible usar los otros hilos con Unreal. Se puede, pero necesita ser un estudio enorme con varias personas especializadas que sean capaces de distribuir las tareas del juego con cuidado entre los hilos sin reventar nada. Así que, como podéis imaginar, para un indie o un estudio pequeño es imposible. Y sí, han dicho que para Unreal Engine 6 quieren cambiar esto de raíz, pero no sin antes habernos mentido, entre comillas, con la demo técnica de Matrix y haber estado diciendo que los problemas de rendimiento con los juegos de Unreal son culpa exclusivamente de los desarrolladores. Mira, yo lo siento mucho, pero esto no lo soporto. Unreal ha tomado la decisión de que el reescalado de resolución, el famoso DLSS y FSR, que son tecnologías magníficas, van a ser imprescindibles para que los juegos sean medianamente fluidos. Por si alguien está perdido, estas tecnologías lo que hacen básicamente es ejecutar el juego en pequeñito, que es más fácil para el ordenador, y luego estiraban la imagen al tamaño de la pantalla usando inteligencia artificial para que no se vea borroso. A mí, cuando salió esto me pareció genial como complemento, llamadme ingenuo, ¿vale? Pero me parecía una medida a favor del consumidor. Piénsalo así, te compras una gráfica normalita que te permite jugar a un juego en gráficos medios. Este complemento te daba la opción de disfrutar del juego con gráficos altos o con más FPS sin tener que comprar una gráfica más potente y más cara. Además, cuando esa gráfica ya esté obsoleta y no pueda ejecutar un juego de forma nativa ni con los gráficos al mínimo, todavía se podría rascar un poco más de uso usando el rescalado. Parecía todo muy bonito hasta que vimos que no era un complemento, sino el núcleo de todo. Unreal da por hecho el uso del rescalado para que el juego sea medianamente jugable. El problema de usar rescalado es que no es determinista, es una IA inventándose lo que pasa en pantalla. Y claro, cada vez mejora más, pero no es raro ver ghosting o efectos extraños ocurriendo en pantalla porque todas las IAs alucinan en mayor o menor medida. Es normal que a la gente no le guste y quiera tener la opción de disfrutar de sus juegos de forma nativa, pero Unreal apunta a eliminar esa opción y sinceramente es entendible que reciba odio por ello. Bueno, después de todo el vídeo parece que la conclusión es que Unreal es el culpable de todo y está matando a los videojuegos. Pues la realidad es que no, Unreal es un motor maravilloso. Me habéis oído hablar durante todo el vídeo de las cosas malas de Unreal e incluso compararlo con Unity. Y la intención de este vídeo no es decir Unreal es malo y Unity es bueno. De hecho, si os interesa puedo hacer un vídeo hablando de los crímenes de guerra que comete Unity. Con este vídeo solo quería mostrar la realidad detrás de las quejas. ¿Qué es lo que ocurre detrás del videojuego realmente? Unreal es una herramienta muy capaz de crear maravillas, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es el estándar de la industria por algo, y al ser una herramienta, el resultado está en manos de la persona que lo utiliza. Y con esto no quiero decir que los desarrolladores sean vagos o unos ineptos. Por lo general, el motor siempre intenta ser la mejor herramienta posible para crear juegos, y el desarrollador siempre intenta crear el mejor juego posible. Cuando un juego sale roto, se ve genérico o está mal optimizado, suele ser por falta de tiempo, recursos o experiencia. La culpa realmente casi nunca es de los desarrolladores, si por ellos fuera sacarían el mejor juego de la historia, pero suele haber algo que los limita. Y digo casi nunca porque siempre hay excepciones. Y el motor, bueno, puede que tome decisiones cuestionables y está bien quejarse de eso, pero para nada es el culpable de todos los males de la industria. Yo personalmente siempre estaré agradecido con Unreal, porque sin él no habría sido posible crear una de las mejores experiencias digitales y el que actualmente es mi videojuego favorito, la ardilla con pistola.